Esperamos un segundo. Bueno, ahí estamos. Bienvenidos entonces oficialmente a este anteúltimo teórico especial de literatura sobre poesía breve helenística. Un título muy engañoso, pero el único que le pudimos poner a esto, que es en realidad una combinación de dos clases, una sobre Nicandro y otra sobre Epilio. La única característica que comparten Nicandro y el Epilio es que son poesía en hexámetro relativamente corta, así que poesía helenística ahí de donde poesía helenística épica breve. Pero vamos a hacer dos clases, digamos. Esta clase va a ser la clase de 2 horas, pero van a ser en realidad dos clases. La primera parte la vamos a dedicar a Nicandro y la segunda parte la vamos a dedicar a Epilio. El título es simplemente para meter todo en una misma bolsa de alguna forma. Y no decir, no podríamos haberla llamado Nicandro y Epilio, pero creo que hubiera generado algún tipo, irónicamente creo que hubiera sido más confuso que poner poesía helenística épica breve, porque Nicandro y Epilio genera esta idea de que Nicandro y el Epilio tienen algún tipo de relación y no la tienen. Como dije, este es el anteúltimo, el próximo va a ser el de Arriano, que oficialmente anuncio lo voy a estar dando yo, porque Gastón le preguntaba, le decía a Gastón el otro día, o sea, lamento darle la mala noticia de que lo voy a estar dando yo. Le dije, vas a dar el de Arriano, y Gastón me dijo algo que no puedo reproducir en este momento porque está muy ocupado con la tesis. Así que afortunadamente yo ya estaba preparado, ya había leído Arriano. Y vamos a estar cubriendo eso en el último teórico de literatura, que va a darse el día 11 de noviembre. Ese va a ser el último de nuestros teóricos especiales. Bien, bueno, vamos a comenzar con Nicandro. Esta es una clase que está muy... cuando hagamos una reedición de estos teóricos, seguramente la vamos a mezclar con la de Arato, porque es poesía didáctica. Nicandro es un autor, y en realidad no es un autor, son dos autores, algo que voy a hablar en un par de minutos. Es un autor de poesía didáctica. Y en este sentido es un autor de poesía didáctica muy vinculado con Arato, en el sentido que es una poesía didáctica muy catalógica. De Nicandro tenemos dos poemas conservados y fragmentos de varios poemas más, particularmente unas geórgicas, pero sobre todo tenemos conservados dos poemas completos, las Alexifármaca y las Teríaca. Hoy nos vamos a estar concentrando un poquito más en las Teríaca, pero lo que vale para las Teríaca vale para Alexifármaca. En general, ¿no? Ambos poemas, las Teríaca y las Alexifármaca, son dos poemas que se ocupan del tratamiento de enfermedades, específicamente de venenos. En realidad no, de enfermedades, disculpen, de enfermedades. Son dos poemas didácticos de medicina, que es un género que también fue bastante popular. Hay unos cuantos tratados de esto y de tratados poéticos de esto, pero nosotros tenemos sobre todo estos dos que fueron muy famosos. Por supuesto, esto genera una discusión que es bastante interesante porque en general no se da con otros poemas didácticos. Cuando uno trata sobre, bueno, ni hablar de Hesíodo, si Hesíodo era un campesino o no era un campesino, vamos, ahí hay un grado de relativa ambigüedad porque más o menos cualquier griego era un campesino, cuando uno se pone en exquisito, si uno no se pone en exquisito en realidad. Y en el caso de Arato, con por ejemplo el tema de la astronomía, bueno, ahí hay un grado de debate, pero en última instancia la astronomía uno no necesita ser astrónomo para describir las constelaciones como lo hace Arato. Eh, si vamos a Opiano, por ejemplo, claramente Opiano no era pescador, está fuera de todo debate. Quizás Opiano pescó alguna vez en su vida, pero no era un pescador, y independientemente de si Opiano era un pescador o no era un pescador, definitivamente no practicó todas las especies de pesca que da en su poema, y lo mismo el pseudopiano con la cinegética, y etc. Pero en el caso de Nicandro hay una discusión bastante intensa sobre si Nicandro era médico. Porque acá está la cuestión. Digo, no es lo mismo escribir un tratado de pesca y contar cómo pesca la gente, o escribir un tratado de agricultura y contar todas las formas de agricultura que hay, los consejos sobre agricultura, que escribir un tratado de medicina o escribir un tratado poética de medicina. Forma poética de medicina. Bueno, esto es una discusión que está bastante abierta y está ligada con otro problema bastante
importante en el caso de tanto de Asterix como de la Lexiferma es que si estos dos poemas enseñan algo. Ustedes seguramente no leyeron ninguno de los dos, y esto es, digamos, digo seguramente porque no hay traducción al español. Tomen nota, ninguno, ni la Alexifármaca ni la Asteríaca tienen traducción al español. Ninguna, o sea, quiero decir, no hay ninguna traducción, así que es una tarea pendiente para hacer. Pero sí, digamos, leen la traducción de Go al inglés o una traducción al italiano, que es la de, disculpen, ay, no la tengo abierta. Bueno, disculpen, ahora voy a buscar el nombre porque no la tengo abierta. Decía, si leen alguna de estas traducciones, lo que van a encontrar es una larga lista. De hecho, vamos a hablar un poco de qué consiste estos textos, pero bueno, lo adelanto ahora. Son largas listas de enfermedades o en el otro caso criaturas venenosas y largas listas de tratamientos para espatáfora, disculpen. Espatáfora es el traductor al italiano. Traducción comentada, además. Largas listas de tratamientos de estas enfermedades. Pero no es precisamente 10 miligramos de esto, 4 miligramos de aquello, 20 miligramos del otro y dejar aplicar de una manera tal, dejar descansar. Es más bien como si agarras estas 4 hierbitas y se las pones en la herida se cura. Tampoco identificar a los animales venenosos es del todo sencillo. No digo que sea imposible, en algunos casos, digo, da los colores, la región, más o menos termina uno identificándolo. Y de hecho, en los comentarios especializados de Nicandro, hay todo un trabajo de esfuerzo de tratar de identificar estos animales, y muchos son claramente identificables. Eh, pero de ahí agarrar el tratado de Nicandro y tratar una herida de una serpiente, hay una distancia importante. Entonces, las dos preguntas están imbricadas. Era Nicandro médico y el texto que escribió lo escribió con una intención médica, con una intención de enseñar medicina. Y acá, por supuesto, la opinión de la crítica está dividida, como suele suceder. No voy a darles una respuesta definitiva, pero me parece interesante comentar dos cosas que son claves en el argumento de la comentarista de Nicandro Verdín, la última comentarista de Nicandro, que es una comentarista que de manera deliberada y explícita declara que el comentario que va a hacer es puramente literario. Y una de las defensas que hace para hacer ese comentario literario es justamente que el texto de Nicandro no está orientado para enseñar medicina. Y de hecho no hay evidencia que nunca que alguien lo haya usado para enseñar medicina. Nicandro es reconocido como médico en la tradición posterior, digamos, es reconocido como el gran médico, el maestro de los médicos en la tradición posterior, pero nunca hay evidencia directa de que alguien efectivamente lo esté usando para enseñar medicina. Es más bien algo como simbólico, como decir que Siodo es el maestro de los campesinos. Pero ningún campesino en su vida aprendió a cosechar nada leyendo los trabajos y los días. Eso es definitivo e indiscutible, como nadie aprendió a pescar leyendo piano. Bueno, astronomía leyendo Arato es más viable, ¿no? Porque eventualmente va siguiendo las estrellitas y se dice el texto, no es tan complicado. Es un poco complicado, pero no tan complicado como tratar una herida de una serpiente. Y vamos a ver claramente, cuando vayamos a Nica, al texto, es bastante transparente que la intención de Nicandro no es simplemente, por lo menos no es simplemente enseñar, mínimamente no es solo enseñar. Si hay una intención didáctica, si existe la intención didáctica en serio, bueno, está acompañada por otros aspectos, por otros elementos que tienen que ver con insertarse en la tradición helenística. Bien, entonces, no podemos definir si Nicandro era médico o no era médico, pero lo que podemos definir es que si fuera o no fuera médico, la principal intención del poema no tiene que ver con enseñar medicina. Por más sería bastante ineficiente como método de enseñanza de medicina, no solo porque es poco claro, sino porque además, cuando hablemos un minuto de la estructura arteríaca, se van a dar cuenta que es doblemente poco práctico. Está prácticamente armado para ser poco práctico. La siguiente pregunta es, bueno, como siempre, la datación de Nicandro. Y acá hay un problema interesante. No hay muchos argumentos internos para la datación de Nicandro. Nicandro no nos da prácticamente ninguna evidencia de sí mismo.
Pero hace algunas décadas se volvió popular una teoría que hoy es, yo creo, mayoritaria, que es la idea de que había dos Nicandros. Esto tiene un poco que ver con una serie de confusiones en los escolios sobre información sobre la datación. No hay acuerdo realmente de los escolios, que no hay una cosa consistente en los escolios que nos permita datarlo. Y el hecho de que hay muchos trabajos atribuidos a Nicandro, tanto poéticos como tratados en prosa. Eh, Hace unos años, hace unos cuantos años ya, Pasquali, un filólogo italiano de bastante renombre, propuso que en realidad lo que pasaba es que había dos Nicandros. Uno que es de mediados del siglo III y un Nicandro del siglo I, pasado los mediados del siglo I. Perdón, dije de mediados del siglo III, digamos, pasando los mediados del siglo III, quizás hacia finales del siglo III. Es posible también que estos dos Nicandros fueran parientes. Digamos, es posible porque todo es posible, ¿no? Se entiende que muchas cosas son posibles, pero bueno, el hecho de compartir un nombre, que los dos fueran considerados Nicandros de Colofón, los dos, digamos, poetas intelectuales, si quieren, eh, de alguna manera refuerza la idea de que posiblemente fueran parientes, y nieto y abuelo y nieto es una situación muy probable, y esto es lo mismo que hablamos con Nicofrón, con el tema del Licofrón de Calcis y el otro Licofrón de la Alejandra. Por supuesto, no es ninguna garantía, pero dado que esta tradición de pasar el nombre del abuelo al nieto era bastante habitual en las familias griegas, existe muy bien la posibilidad. Con lo cual, nuestro Nicandro es probablemente un Nicandro del siglo II. Y esto lo sabemos sobre todo porque tiene un trabajo muy intenso con las referencias eruditas a toda la poesía helenística previa. No me voy a meter en esto porque es un trabajo realmente muy complejo. Los refiero a la introducción extensísima de Auberduin. No sé cómo se pronuncia el nombre de Auberduin. Voy a empezar a seguir diciéndole Auberduin y esperar no estar equivocándome. Eh, Todo este sistema de referencias, el acuerdo generalizado es que Nicandro está haciendo alusión a todos estos autores como Euforión, bueno, ni hablar Calímaco, Teócrito, Euforión. Y de manera tal que es lógico colocarlo hacia el final del periodo helenístico más que hacia el principio o hacia la primera mitad, hacia la primera parte. Como dije, esta iba a ser una clase muy acelerada, así que estoy tirando dato, sepan disculpar. Bien, entonces yo les comentaba que de Nicandro nos han llegado eh, dos poemas completos y sabemos de otros textos didácticos, como unas geórgicas, también estoy leyendo los títulos, ¿no? Heteroeumena melisúrgica. Bueno, son dos tratados de medicina o didácticos, si quieren, didácticos y de medicina en particular, algunos. Los dos poemas que nosotros tenemos son como decía, dos tratados de medicina. Lo me voy a concentrar ahora en la asteríaca. ¿Alguna pregunta antes de que pase a la asteríaca específicamente? Bien, me imagino que no iba a haber ninguna porque todo esto fue básicamente introductorio. Bueno, la asteríaca es un poema sobre los venenos, los animales venenosos en realidad, y el tratamiento de los animales venenosos. Eh, Hay algo que pasa con la asteríaca que es muy común de la poesía helenística, pero creo que en Nicandro pasa más que en cualquier otro autor de todos. O sea, caso más extremo absoluto de esto. Y es que cuando uno lee la superficialidad de la asteríaca, es una cosa intragable. Porque créanme que es intragable. Es una lista de animalitos que uno no entiende de qué está hablando, seguida de una lista de tratamientos de los cuales uno no entiende de qué está hablando. Así que son más o menos 600 y pico de versos de algo que uno no entiende de qué está hablando sin parar. Que en el caso de Licofrón, por lo menos uno no entiende de qué está hablando, pero más o menos anda orientado de, bueno, sí, hay
héroes, hay dioses y hay cosas. Acá es como, digamos, sí, hay una serpiente que te muerde y te produce esto, otra serpiente que te muerde y te produce el otro, otra serpiente que te muerde y te produce el otro. Bien. Pero dentro de este trabajo tan seco y tan aparentemente aburrido, en realidad hay un esfuerzo poético que es descomunal. Pero absolutamente descomunal, es absurdamente descomunal. Y no voy a poder explicitar prácticamente nada de todo esto en buena medida por justamente la falta de tiempo. Eh, pero sobre todo porque es imposible, porque la densidad material es gigantesco. Y lo refiero, insisto, péguenle una mirada, aunque sea general, a el comentario de Verdín. Y van a ver solamente, ni siquiera le digo que los lean, simplemente vean la dimensión del comentario de la parte del comentario. O sea, no me refiero al libro que es grande, específicamente la parte del comentario. Y vean el tiempo, el espacio que le dedica palabra a por palabra, mostrando el sistema de referencias y alusiones que está usando Nicandro todo el tiempo. Es un ejercicio intelectual monumental, muy, muy grande, que demanda del lector un esfuerzo que es casi ridículo. Y vamos a ver, y esto es bastante transparente, en el caso de Nicandro es más transparente que en ningún otro, vamos a ver cómo esto es de forma muy clara el epítome del esfuerzo helenístico de una cultura erudita. ¿Puede haber alguien recitado Nicandro en algún momento? Sí. No, todo puede ser, nada, no se puede, no se puede discutir nada. Pero Nicandro está pensado para ser leído y ser leído por eruditos, por personas cultas y personas que están interesadas en la cultura. Esto está, acá sí, si yo les digo que, disculpa, voy a armar esa oración y después la voy a decir. Si bien uno puede discutir, y si uno está discutiendo constantemente la idea de cómo la poesía helenística trabaja en niveles, la idea de, digo, Calímaco lo puede disfrutar no solamente un intelectual amigo de Calímaco, lo puede disfrutar cualquiera que lo escucha, lo mismo Teócrito, lo mismo Polonio. En el caso de Nicandro, y esto es muy probablemente, digamos, va por el tipo de tema, ningún lego va a agarrar y decir, bueno, a ver, voy a leer un poema sobre el tratamiento de las heridas de serpientes porque estoy aburrido. El mismo tema que elige Nicandro, que es un tema seco y muy, muy, muy específico, sugiere que estaba pensando en un público de gente inculta. Incluso el lector no erudito de Nicandro sería un lector culto. Ningún médico en la antigüedad, ningún médico, digamos, un cirujano sí, pero ningún médico de verdad en la antigüedad era una persona no culta. En la antigüedad subrayado. Bueno, les decía entonces, yo les había comentado que si nosotros vamos a la estructura del poema, se ve bastante claramente por qué este texto no puede estar pensado de manera clara, digamos, no está pensado como para servir como un tratado de medicina. Las teorías están divididas en fundamentalmente dos partes, cada una dividida a su vez en dos partes. En realidad tenemos el proemio lo vamos a ver, son los primeros 20 versos, y al final hay un pequeño epílogo de un par de versos, y dije dos, pero disculpen, son tres partes. Pero lo que pasa es que las dos partes de dos partes son las más divertidas. En realidad, antes de empezar la parte fuerte del texto, hay una serie de precauciones generales. Fundamentalmente consejos para evitar los ataques de serpientes. ¿No vieron que la mejor medicina es la prevención? Bueno, Nicandro empieza diciendo, bueno, a ver, antes de decirte cómo te vas a curar de los mordidas de serpiente, te voy a enseñar cómo evitar que te muerda la serpiente. Que personalmente creo que es un buen consejo y es un consejo mucho mejor que ponerte la yerbita cuando te mordió la serpiente, que no te muerda la serpiente. Pero la parte jugosa del poema empieza en realidad a partir del verso 157 con la descripción de los tipos de serpientes.
Y acá viene el chiste de lo que les estaba comentando. Las dos grandes partes del poema, las dos partes mayores del poema, son la dedicada a las serpientes y la dedicada a los otros animales venenosos. Arañas, sobre todo fundamentalmente arañas, escorpiones, ¿no? Hay otros, hay también, menciona otros tipos de animales, pero el grueso son las arañas y los escorpiones. En las dos partes del poema, primero se presenta una lista de los animales y después se presenta una lista del tratamiento de las mordidas de esos animales. Ahora, me parece bastante transparente, ustedes se pueden dar cuenta rápidamente porque eso no es lo más práctico de todo. Esto no es un poema con secciones, no es que uno veía el título, uno ve el título y después va al otro título. Es un poema continuo. Con lo cual, si uno está en el verso, digamos, voy a agarrar un al azar, ¿no? El verso 334, 358, que es algo que vamos a ver después, lee sobre la dipsa, la serpiente que se llama la dipsa, y después tienen que encontrar cuál es el tratamiento de la serpiente que se llama la dipsa. Y vaya uno a saber dónde está, porque además tampoco es del todo claro. No es que cuando dan el tratamiento dice específicamente este para este para este para este. Con lo cual, como decía, ni siquiera es que el formato es un formato poco amigable para un tratado de medicina. El diseño del poema prácticamente parece querer gritar, esto no es un tratado de medicina, es un ejercicio poético. Bien, y sin más preámbulo voy a pasar al texto, porque es mucho más interesante ver el texto que seguir hablando en abstracto. Así que antes de eso voy a preguntarles si tienen alguna pregunta. Bien. Como dije, ya lo voy a volver a repetir, me parece importante repetirlo. Esta es una clase que va a estar muy comprimida, así que estoy dando mucha información muy básica, simplemente como a modo introductorio del poeta. De las cosas que hay para decir para Nicandro estoy diciendo el 2%. Pero bueno, digamos, hay que meter todo lo más posible. Así que nada, simplemente avisar que esto es muy, muy general y muy introductorio y hay una serie de discusiones críticas de cosas que estoy pasando medio por encima. Pero vamos al texto. Y me voy a poner la carita, porque la carita tuvo éxito. Por lo ridículo tuvo éxito. Es totalmente absurdo. Pero creo que funciona. Bien. Ahí está mi carita con el texto de Nicandro de fondo. Yo tengo que reducir esto. Bien. Y acá tenemos el primer texto, los primeros 20 versos de Nicandro. Ay, ¿qué pasó? No, disculpe, son los primeros 5. No vamos a ver el proemio, me olvidé. Había dicho que iba a ser el proemio, pero en realidad después cambié de opinión. Dije, vamos a ver solamente los primeros 5 versos del proemio y después vamos a ver otro pasaje. Porque mi idea original era ver el proemio, pero después hay otro pasaje que es más entretenido para ver que el proemio. eh, Así que no lo puse. Pero vamos a ver los primeros 5 versos que son el comienzo. Reia que toi morfaste sineto lo foi a teerom, aproide tipsanta licintere et heteral que aquedeus filger mesianax poleon quidistate paon empedafone saimice anpoliergos areotreus buca iosta legoica ioroitipos eutecai hylem ecai arotre uontibale epiloigon odonta toia perifras centos alexeterianuso. Bueno, fíjense, yo leo el griego, ustedes pueden seguir el español, ¿no? Fíjense acá una serie de datos interesantes de este proemio tan peculiar de la acá. Si yo les pregunto, ¿qué falta? ¿Qué falta? ¿Ustedes qué me dicen? O sea, si yo les pregunto qué falta, ¿ustedes qué me dicen? Entonces yo les pregunto, ¿qué falta? Invocación. Muy bien. Este es un proemio sin invocación a las musas, ni a Zeus, ni a nadie. Este es un poema en donde empieza diciendo, te voy a contar de esto. Y esto es excepcional, es absolutamente excepcional, y es algo que se repite en los Alexifármaca también. Nicandro se coloca ante el receptor, como un experto.
como alguien que no necesita, esto es justamente es un análisis para mí muy ingenioso que hace Verdín. Nicandro no dice yo no necesito las musas, pero está implicándolo, porque sobre la base de la tradición literaria, sobre la base de la tradición literaria y sobre todo de la tradición de poesía didáctica, empezar el poema sin decir, sin ningún tipo de invocación ni a las musas ni a Zeus, como en el caso de Arato, recuerden en el caso de Arato específicamente la invocación a Zeus, es un gesto. Y es un gesto bastante contundente para colocar al poeta en un lugar que es distinto a el de Hesíodo, que es distinto al de Arato. Nicandro no nos va a hablar porque es un inspirado por las musas. Nicandro no nos va a hablar porque está haciendo un homenaje a Zeus, porque está honrando a Zeus, ni porque está inspirado por Zeus, ni por ninguna cosa que tenga que ver con los dioses. Nicandro nos va a hablar porque él es el experto. Fuera de eso, observen que tenemos otros rasgos típicos de los proemios. Específicamente en este caso, en el primer verso, el tema del tratado, las formas y las destructivas heridas de las fieras. Ah, perdón, disculpen, una cosa más sobre este tema de que Nicandro es un experto. La primera palabra del texto es reía, fácilmente. Con lo cual, no solo Nicandro nos está diciendo yo soy un experto y no necesito a las musas, mucho más que eso nos está diciendo, tengo que poner el tiempo para ver si está saliendo el texto o está mi cara. Tengo que poner mi cara acá chiquitita para saber si no les estoy tapando el texto. Disculpen, ¿eh? No puedo achicarlo más. Bien, ahora me tapo el texto a mí mismo, bueno, no importa. Decía, fácilmente voy a contarte. Está ahí en el verso 4 el verbo. Fíjese, fonesa ahí. Y este fácilmente en la tradición poética es un rasgo muy propio de los dioses. De hecho, reía es bastante habitual en Ilíada, reía y otras formas de este adverbio, es bastante habitual en Ilíada para caracterizar la acción de los dioses. Lo que es muy loco, porque fíjese hasta qué punto Nicandro se está poniendo en el lugar de la musa, que lo que está diciendo es, yo no solo no necesito la musa, puedo hacer algo tan bien como lo hacen los dioses. Y ustedes dirán, bueno, pero pará, no, bueno, pero quizás es un poco exagerado porque pero no es un tanto impío decir esto, bueno, pero no, porque fíjense que no está diciendo explícitamente no necesito los dioses, está jugando con la convención literaria. Bueno, además que la impunidad es un tema muy relativo, pero está jugando con la tradición literaria. Desde el comienzo está jugando con la idea de la herencia de la poesía didáctica para colocarse en el lugar de experto. De experto que no necesita nada, porque él puede ocupar el lugar que la musa ocupa en el resto de la poesía didáctica. ¿Y por qué puede ocuparlo? Porque él sabe de lo que va a hablar. Y de lo que va a hablar es lo que aparece ahí en el primer verso, ¿no? Las formas, las morfas y las destructivas heridas de las fieras. Cine olofoias de Heró. Fíjense que esto nos está planteando la primera parte de una de las grandes secciones principales. Las formas y las destructivas heridas son las secciones descriptivas, ¿no? de los animales venenosos. En el segundo verso nos dice que también nos va a contar de las lysin heteralkea los remedios que contrarrestan los sufrimientos. Y esto, noten que lo separa con este aproidee tipsanta. Y no, ahí hay una cuestión muy interesante que no se conserva en español. Yo traté de conservarlo en español, pero quedaba muy feo y se perdía un poco otro efecto. Y es que ese tipsanta, que es el participio del verbo tipto, el golpear, no es de Cerón. Las que golpean imprevistas no son las fieras, son las heridas. Entonces acá lo que hay es casi un hipálaje. Porque las que, por supuesto, golpean imprevistas son las fieras, las serpientes son las que muerden, no las heridas. Pero en el texto, lo que Nicandro, el atributo, perdón, disculpen, la acción está atribuida a la herida. Lo que de alguna manera es hasta interesante desde el punto de vista de la descripción de la situación de la mordida de la serpiente, porque es como
de repente sentí algo que, por más que uno no vea a la serpiente, lo que de alguna manera golpea imprevisto, el efecto psicológico es lo que me golpeó imprevisto, es este dolor o esta sensación, que después uno puede asociar a la serpiente. Si uno ve la serpiente ya no es imprevista la herida, lógicamente. Y en el tercer verso, fíjense que tenemos ahí el querido Hermesianacte. Y aquí hay un juego que me parece interesante, que es como el juego con el destinatario. Y esto es otra cosa que analiza bastante bien Oberdin en su introducción. Pero no comenta esto específicamente que me llamó la atención, pero de todo, me parece que es interesante para destacar. O para traer a colación este análisis de Oberdin, de todas maneras. El destinatario en la poesía didáctica es un tópico, ¿no? Tenemos a Perses en Hesíodo, tenemos a el de Arato, que no me acuerdo cómo se llama, tenemos a los emperadores, tanto en la aliáutica como en la cinegética, y sí, unos cuantos más hay. Y acá, en el caso de perdón, en Nicandro hace lo mismo tanto en las Alexifármaca como en las Cedídeca. En las Alexifármaca es otro el destinatario. Pero a la hora de elaborar el poema, Hermesianacte no vuelve a aparecer nunca más. Creo que nunca más. Estoy bastante seguro que nunca más. Eh, sí, creo que nunca más. Entonces, de alguna manera, lo que está haciendo acá Nicandro es simplemente responder a la convención de la poesía didáctica de poner un destinatario. Pero fíjense que aunque pone un destinatario, lo primero que dice es reia que toi morfaste sineo lo fuera, etc. Reia que toi, fácilmente a ti. Y este a ti, hasta que tenemos a Hermesianacte en el verso 3, solo puede tener como referente al lector. El toi soy yo que lo estoy leyendo. Y este juego de generar la falsa expectativa de que está hablándonos a nosotros, los lectores, en realidad es lo que termina pasando en todo el resto del texto. En todo el resto del texto, Nicandro le habla al lector, no le habla al Hermesianacte. Hermesianacte no vuelve a aparecer más en el texto y a veces sí aparece cada tanto alguna segunda persona que nos coloca en la situación de los destinatarios, porque en realidad somos los destinatarios. De alguna manera lo que se está haciendo, lo que está haciendo Nicandro es denunciar el juego. ¿Cuál es el juego de la poesía didáctica? Que yo le estoy enseñando algo a alguien, pero en realidad no le estoy enseñando algo a alguien. Estoy simplemente escribiendo poesía didáctica para cualquiera que la quiera leer. Este Hermesianacte es un problema. Fíjense que tome ahí agrego un detalle de Hermesianacte, que es el más ilustre de todos sus parientes. Hay un poeta Hermesianacte de Colofón, que es muy anterior a Nicandro, si la doble datación es correcta. Y es posible que este Hermesianacte sea ese Hermesianacte y en realidad la idea acá sea que le está dedicando el poema didáctico a Hermesianacte de Colofón, el poeta, pero puede ser otra persona que se llama Hermesianacte. ¿Vieron cómo son estas cosas que son así que había más de una persona que se llama de la misma manera? Es bastante irritante, pero sucede. No tenían los griegos no tuvieron la deferencia de no ponerse los mismos nombres que otras personas nunca. En fin, bueno. Entonces, tenemos la primera oración del proemio, entonces termina con el planteamiento del tema, las heridas y los tratamientos, la presentación del destinatario Hermesianacte y el anuncio de que él lo va a contar. Y lo que sigue en este primeros 5 versos es la razón, la justificación para contar esto y por qué está bueno. Porque cuando efectivamente el destinatario aprenda esto, y fíjese que eso aparece en el genitivo absoluto del verso 7, habiendo aprendido tales antídotos, el labrador, el pastor, el leñador te van a atender, te atenderán, te van a prestar atención, sería la idea, ¿no? Decía Lego, y van a acudir a vos cuando estén en el bosque o entre los labradíos, cuando alguna serpiente los muerda. Y fíjese cómo, de vuelta, hay casi una burla de la tradición didáctica en esto. Porque este texto, que es un texto fuertemente erudito, destinado a eruditos, no anda por el bosque. El muchacho que leía la Alexifármaca no andaba caminando por el bosque esperando que le mordiera una serpiente a un labrador o un pastor. Usted, bueno, está bien, podría ser que en realidad
fueran a visitar al médico porque los mordió una serpiente. Pero más allá de la lógica, ¿no? Más allá de la lógica potencial que podría tener esta acción, hay una clara alusión a la lógica de la poesía didáctica de Hesíodo, a la tradición de la poesía didáctica como las de las trabajos en los días. Recuerden que Nicandro escribió unas geórgicas también, que tenemos muy poquito, pero algún que otro fragmento. Está en la edición de Go los imprime y los traduce. Entonces, observen cómo todos estos primeros 5 versos están jugando de alguna manera con la colocación del poeta en la tradición. Pero hay que develar todos estos juegos y todo este sistema de, yo no sé si diría enigmas, pero sí referencias y modificaciones sutiles de la tradición para enriquecer el texto. Porque en realidad el punto acá es, en la superficie es, te voy a contar cómo curar enfermedades de bichos, mordidas de bichos. Pero cuando empezamos a rascar un poco, hay muchísimo material ahí. Hay muchísimo material ahí que está funcionando que no tiene que ver con efectivamente enseñarte algo, sino que tiene que ver con la autocolocación del poeta en la tradición didáctica. Y sobre la autocolocación del poeta en la tradición didáctica es el siguiente pasaje que vamos a ver. El proemio sigue, ahora el proemio sigue con una historia mitológica que explica el origen de las serpientes. Esa era la primera opción para poner en esta clase, pero preferí poner la otra que me parece que va a ser más entretenida. ¿Alguna pregunta? No los estoy viendo. Supongo que no. Bueno, entonces, pasemos al siguiente pasaje. Y de vuelta voy a leer el griego, este es un poquito más largo. Ustedes síganme en el español. Dagmatiem flegetai cradie propan amphide causo, heile hipaxales au ainetai abrojadipses. Estos 2 primeros versos simplemente los traje a colación para que tengan contexto sobre la historia mitológica que va a narrar ahora. Nicandro introduce historias mitológicas ocasionalmente en el poema, no muchas, hay un número bastante limitado, creo que son unas 8, una cosa así. Y por supuesto las historias mitológicas siempre son etiológicas, ¿no? Las historias mitológicas las introduce para contar el origen de alguna cuestión que tenga que ver con las serpientes, con alguna serpiente, con algún veneno, con algún tratamiento, etc. En este caso, esta historia mitológica que nos va a contar, que viene a continuación, está en la sección sobre la serpiente que se llama Dipsas y cuyo nombre proviene, fíjense, del efecto que tiene su mordida, que es que produce dipses, que es de dipse, ¿no? Dipses es el genitivo. Dipse, que es sed. O sea, te muerde este bicho y tenés una sed que te morís. Y ahora va a explicarnos 2 cosas. Nos va a explicar el origen, nos va a explicar la etiología sobre la muda de las piel de las serpientes y nos va a explicar también por qué esta serpiente produce sed. Pero fíjense, es muy interesante cómo lo hace. Ogios daramizos en aitse ois y foreita y hoskopotura non esge cronu presbistaton jaima neina mamenoscas y esige casferiquideas arjas idmosinene oteta geras por en gemerioisi kida y non de gar Rapiros leistor enipton afrones ugartes gecacofra dies aponento noceigar camnontes amor beuonto lepargo dora poliscard mos de que menos augen adipse roe togole yoisi donol quere aceria ulon elita neue caque palal quemen ate sainon autar jobritos jodean dexatonotois eten afronadoron, joduk apanena tojreio, exoteguera león menaei flom, estoy controlando las 2 cosas, menaei flon herpetavalei, olque herene tus decacon perigueras opatsei, nuson dat saleen, brométoros ulomenether, dexato caite tipesin amidro teresiniapte. Y así, bien. Bien, entonces, fíjense que acá este Aithion, vamos a meter todo esto junto, este Aithion nos está contando 3 cosas distintas. La primera cosa que nos está contando es
¿Por qué los mortales envejecemos? Porque los seres humanos, no los mortales son los seres humanos. La segunda cosa que nos está contando es por qué las serpientes no envejecen. Y la tercera cosa que nos está contando es la que en realidad nos quería contar desde el principio, que es por qué la dipsas produce sed. Y estoy esperando que en algún momento alguien me interrumpa y me diga qué cosa excepcional pasa en este pasaje. O sea, lo voy a decir eventualmente, pero si alguno se da cuenta antes de que acá pasa algo muy, muy, muy especial, dígamelo de antemano. Eh, Puede ser que refiere a Hesiodo. no, voy a decir, ustedes tiren, yo digo que no. Es algo mucho más especial que eso. Es algo completamente excepcional que no vimos en ningún otro lado. Así que, bien, nada, eso. Pero voy a llegar sobre eso en un minuto. Igual voy a llegar sobre eso en un minuto porque es realmente muy, muy interesante. Bien, decía. Está contando de la dipsas, y yo no le puse todo, no les puse todo el detalle porque ya era largo, pero en medio de este relato de la dipsas introduce esta digresión mitológica que está vinculada con la dipsas por este último detalle que tiene que ver con cómo el asno, el mulo que fue mordido por la dipsas le transfirió el poder de generar la sed a la serpiente. Pero para contar esta historia sobre el mulo, en realidad nos tiene que contar qué es lo que transportaba el mulo. Y el mulo transportaba la juventud, que fue el regalo de Zeus. Esa es la sangre más mayor de Coro, ¿no? Es Zeus. Eh, cuando los humanos denunciaron a Prometeo por entregarles el fuego. Cosa un detalle bastante raro, porque eso no es muy habitual en las versiones. Zeus recompensa a los seres humanos con la juventud. Y como todos estaban muy cansados, le dicen a un mulo, che, ponete acá. ¿Por qué no nos llevas la juventud al mulo? Y el mulo, muerto de sed, en otras versiones, digamos, este mito transmitido después por fuentes posteriores que posiblemente racionalizan un poco, diciendo que la serpiente custodiaba un poco un charco de agua y le pide a cambio de que tomar de su charco de agua, le pide al mulo o al asno eh, lo que tenía arriba, que era la juventud. Ahora, fíjense cómo esto de alguna manera cumple varias funciones, porque una es etiológica, bastante básica, que es, bueno, explicar lo que estoy hablando, lo explico. Pero también tiene una explicación etiológica de carácter de alcance general, de todo el tema del tratado, porque el tratado es sobre las serpientes. Y ahora acá se está explicando la etiología de algo muy característico de las serpientes, que es justamente que las serpientes mudan la piel y no envejecen. Siempre están y se ven iguales. Las serpientes en la vida real envejecen, ¿no? Por supuesto, no creo que sea necesario aclararlo, pero efectivamente parecen mantener siempre la juventud porque mudan la piel. Eh, Al mismo tiempo, esta etiología nos está hablando de algo mucho más general todavía, que es la mortalidad del hombre. Casi al pasar en el centro de la primera parte del texto, Nicandro nos habla de por qué los seres humanos envejecemos, y esto está fuertemente vinculado, por razones obvias, con el problema de las enfermedades y con el problema de nuestra mortalidad. Entonces, acá hay un aitio, que es un aitio de alguna manera de el propio tratado. La serpiente, esta serpiente que adquirió el poder de generar sed con su mordida, las serpientes como género que recibieron un poder excepcional en esta circunstancia, pero también la mortalidad del hombre y las limitaciones del hombre que nos llevaron a perder la juventud y a perderla ante estos animales. Ahora, ¿por qué este lugar es un lugar interesante para que esto suceda? Porque pasa algo muy particular en este lugar. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? ¿Por qué traduje condecorándolos inteligentemente asnos
y esas cosas horribles que tradujo. Vos tenés Uloón como ominosa, que Uloón no es ominosa. Lo puse en la traducción, me volví loco poniéndolo en la traducción para que ustedes se puedan dar cuenta rápidamente y no se dieron cuenta. ¿Cómo puede ser, muchachos? ¿No lo vieron todavía? Ni bien inteligentemente, condecorándolo, asnos, no dones, rápido, mirad. Está en griego también, ¿no? Neina, menos, inmo, sine, kida, imón, afrones, no, zeidora, roeto, ulo, zaino. Es más, los editores lo ponen en mayúscula para que se den cuenta. Es que somos asnos. Sí, bueno, sí, lo está diciendo todo. Ah, ¿te dice Andros? No, dice Andros, pero dice, bien, está más por el poema, pero va a dar un par de letras. O sea, no habla directamente de los seres Ah, humanos. dice Nicandros. Muy bien, ahí está. Ah, No sé a ver quién es. Es un acróstico. Es un acróstico. Esto se llama acróstico. La primera letra de cada una de los versos desde 345 a 353 deletrean el nombre del poeta, Nicandros. Que en griego, fíjense, insisto, se los puse en la traducción, Nicandros. Miren, el laburo que me tomó, el laburo que me tomó poner el acróstico en la traducción no tiene ni idea. Pero lo hice. Totalmente el divino votó, porque ustedes iban a tener el griego y podría habérselos hecho con el griego, pero aún así lo hice. Ahora, es muy loco porque no es un lugar arbitrario en donde pone este acróstico. Este acróstico está puesto en un lugar en donde se presenta el aition del poema en su conjunto, de todo el poema. Y observen dónde empieza el acróstico. El acróstico empieza después de decir que Zeus obtuvo el cielo. Es decir, lo primero que nos dice es, nos aleja a los dioses. Los dioses, Zeus, primero, obtuvo el lugar en el cielo. Y fíjese dónde termina el acróstico. Cuando la serpiente le pide al asno, el rey es un asno, yo puse mulo porque había puesto asnos porque no había ninguna otra palabra para traducir afrones que empezara con A. Pero el asno es el animalito que se mandó, hizo el lío. Cuando el asno le da a la serpiente la juventud. El acróstico está en el centro entre el Dios obteniendo el cielo y la serpiente que obtuvo la juventud. En el medio, la explicación de la mortalidad humana, está el nombre del poeta. Y aquí hay un doble valor de alguna manera. Porque por un lado, el poeta se está colocando en el espacio del inmortal, donde los hombres todavía podrían haber llegado a ser inmortales. Antes de que el asno le entregara a la serpiente la juventud. En ese lugar está el poeta, entre los dioses y entre la muerte. Es un espacio intermedio es un espacio intermedio de inmortalidad, que es el espacio intermedio de la inmortalidad de la fama, ¿no? De la poesía, que ofrece la poesía. Pero al mismo tiempo, el poeta también está en el lugar que explica el origen del texto, que es la historia de la mortalidad humana. La historia de la serpiente es la historia de la mortalidad humana. Y vuelvo a algo que dije al principio de todo esto, y es, obviamente, este acróstico solo puede ser percibido por alguien que está leyendo. Este acróstico y todo este sistema de análisis, y hay mucho más para decir de este pasaje que no voy a detenerme en detalle, está diseñado para un lector erudito que pudiera disfrutar este juego. Porque, por supuesto, ningún oyente jamás podría haber apreciado esto. Es imposible apreciarlo oyéndolo. Entonces, observen cómo de esta manera Nicandro está en un solo gesto de apenas unos versos apropiándose de toda una serie de aspectos de la tradición poética y resignificándolos. Porque este gesto de la esfraguisa, este gesto de colocar al poeta dentro del texto, es un gesto que de hecho algunos piensan que está en Homero, hay algún acróstico en Homero, o sea, se ha propuesto. Por supuesto es muy debatible, pero muy debatible, quiere decir, no, está mal. Pero la inserción del poeta en el texto es fundamental en la poesía didáctica de Hesíodo. Al mismo tiempo, esta inserción no es una inserción como la que va a estar en el epílogo. En el epílogo hay otra esfraguisa, hay otra firma porque aparece el nombre de Nicandro de vuelta. Nicandro se nombra a sí mismo.
es un gesto que solo puede apreciar alguien que está analizando este texto de una manera erudita, está leyéndolo y está leyéndolo con atención. Y al mismo tiempo no está puesta en cualquier lado para entretenerse, está puesta en un lugar que el lector atento descubre que tiene un profundo valor y una profunda significatividad, porque el nombre del poeta aparece en el fundamento de base de su poesía y al mismo tiempo en una ubicación en donde lo que está intentando mostrar es esta búsqueda de la fama eterna que todos los poetas griegos han buscado desde que hay poesía griega y los de otros lugares también. Así que este es un muy lindo pasaje de Nicandro y es un muy lindo pasaje para ilustrar cómo Nicandro funciona. De alguna manera esto superficialmente es medio seco y si uno lo lee en el contexto de toda la descripción de la dipsa es mucho más seco todavía. Pero cuando uno se pone a rascar, hay mucho, 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 mucho para extraer. Y, digamos, si a uno le gustan esas cosas, termina siendo realmente divertido. Bien. Y eso es todo por ahora y eso es todo sobre Nicandro. Preguntas. La primera pregunta es, son las 8 de la noche, ¿cómo fuiste tan puntual? Felicitaciones. Gracias. Otra pregunta. A mí me flashea mucho pensar que en realidad está hablando bueno, creo que está hablando de animales posta. Como que estoy googleando tipos de serpientes en Grecia y... Ojo que no es solo Grecia, es de todo Grecia, Asia Menor, Ah, ok. Egipto. No hay tantas serpientes. Hay bastantes serpientes en Grecia, pero no tantas. No, es todo de todas las zonas. Yo tuve una parte sobre Egipto y cómo habla sobre Egipto como un lugar funesto. Y el norte de África, Libia también. Habla de serpientes de toda la zona del Mediterráneo Oriental. Pero sí, o sea, muchos animales no están identificados, pero es bastante seguro bastante certero que o sea, no inventó nada. Está usando tratados anteriores a él de medicina como base. O sea, los tratamientos que da casi con certeza son tratamientos reales que se utilizaban en las heridas de serpiente. Digo, de ahí a que fueran efectivos es otra historia, pero casi con certeza son tratamientos reales todos. O sea, no está inventando absolutamente nada. Es lo mismo que Opiano. Digo, Opiano tampoco está inventando nada cuando cuenta lo de los peces. La poesía didáctica, hasta donde podemos saber, por lo menos, no había un hábito de inventar. Lo que había era como poetizar ciertas cosas, pero inventar, no. Ale, Sí, ay, perdón, pensé que habías terminado. terminé. Así que Está. sigue. Esto del acróstico es el único momento en el que aparece. Sí, hay una discusión, hay otra propuesta en el Lexifármaca, sobre si en el Lexifármaca hay otro, pero el de Lexifármaca no cierra. El de Lexifármaca no da en las letras. Ahí faltan como creo dos letras. Así que ahí está como más debatido. Pero sí, este acróstico a ver, vos me preguntás, ¿en el poema o en general? Claro, en este poema o en algún otro de él. En el poema es el único. Como digo, en el Lexifármaca se ha propuesto que hay otro, pero no dan las letras. Hay que hacer alguna enmienda textual, y es como medio un choreo. Disculpe que lo diga, pero no cierra. Faltan dos letras, acá está. Después el acróstico sí es una cosa que aparece en varios. Aparece en algunos autores posteriores. Algunos autores posteriores hacen acróstico cada tanto. No me acuerdo ahora, la verdad que no me puedo acordar ahora dónde hay otros acrósticos. Pero es un tipo de ejercicio muy dado para los poetas que hacen juegos eruditos. Y por supuesto hay acrósticos que no son con los nombres del poeta. Digo, se hacen acrósticos con otras cosas. En Teócrito creo que no hay un acróstico con el nombre de Teócrito, pero hay una serie de poemas, si yo no me equivoco, de Teócrito que hacen acrósticos, que todo el poema es un acróstico. Eso también era un ejercicio que se hacía. Eh, Así que es una práctica, no es una práctica que se le ocurrió a Nicandro que salió de la nada. Es algo que en este tipo de poesía erudita está. Pero este es uno de los pocos, digamos, esto es, creo, si no el primero, uno de los primeros que tenemos seguro, y es uno muy peculiar, porque está inserto en este poema, en el contexto de este poema.
¿Algo más? Sí, yo tenía, no es una pregunta, es más una, bueno, sí es una pregunta. Me llamó la atención que tradujeras AT en el 352 por destrucción. Sí, eso tiene que ver un poco con el concepto de AT ya, el concepto de AT evoluciona. Si ustedes van a Homero, en Homero claramente es la famosa ceguera moral. Y aunque a veces incluye la referencia a las consecuencias, es fundamentalmente la ceguera. Ya en el periodo clásico, en la tragedia, la AT es tanto las consecuencias como la causa. Está muy mezclada las dos cosas. Pero ya en el periodo helenístico y ya posteriormente, la AT está fuertemente asociada a las consecuencias a la destrucción. Digo, ya la destrucción casi en un sentido neutro. No exageremos tanto, eh, pero fíjese que acá lo que está hablando, de lo que está hablando es de la sed, ¿no? Es de la sed del burro, del asno, la terrible destrucción. No está hablando de la ATE que vendría después, que sería la ATE de los seres humanos, o lo que sea. Así que eso tiene que ver con la evolución del término a lo largo de la historia. Ya para el periodo helenístico y el periodo imperial, el general ATE tiene más que ver, se suele traducir mejor como ruina o destrucción que como con el sentido clásico de ceguera. Aunque por supuesto sigue existiendo el sentido clásico de ceguera y sigue utilizándose. Ok, gracias. ¿Algo más? Bien. Segunda parte de la clase. Hay momentos en donde me arrepiento de mí mismo, pero no importa. Epilio. En el recorrido por la poesía helenística, lindo comienzo para la clase. En el recorrido por la poesía helenística, uno se puede encontrar un montón de cosas y un montón de cosas nuevas, sobre todo. Una de las cosas que sucede en la poesía helenística es de lo que ya hemos hablado más de una vez, es la práctica de la innovación. La práctica apasionada de la innovación. Y entre las innovaciones genéricas y estilísticas de la poesía helenística, el epilión es uno de los más exitosos en el periodo posterior. Otro es la bucólica, que también fue increíblemente exitosa después, pero el epilión es un tipo de modo de composición muy popular y muy atractivo. Con un detallito que hay que tomar en cuenta, y es que el concepto de epilión no existía. Eso es un detalle importante a tomar en cuenta. Inevitablemente, en cualquier edición, en cualquier volumen académico, en cualquier artículo prácticamente que trate sobre algún epilion, algún texto que entre dentro de la categoría del epilion, la primera cosa que uno va a encontrar, o la segunda o la tercera, pero en algún lado de por ahí al comienzo va a estar, es la frase: el concepto de epilion no existía en la antigüedad. Es una de esas frases que uno no le queda otra que decir porque es importante aclarar que el concepto de epilion no existía en la antigüedad cuando uno habla de epilion. El concepto de epilion recién empieza en la Edad Moderna, creo en el siglo XVIII-XIX. Hay un trabajo, el Companion sobre el epilion, justamente, que hace esta exploración. Y la discusión, en realidad yo dije el concepto de epilion no existía. Voy a ser más específico. La palabra epilion no existía. La discusión más importante es si existía el concepto de epilio. Porque, ¿qué es un epilio? Bueno, un epilio es, indica su nombre, un poema épico chiquitito. Eso es lo que quiere decir epilio, ¿no? Es el diminutivo de epos. Y parte del problema de la discusión de si el epilio no existía o no existía como concepto es cómo vamos a definir el epilio como concepto. Porque, digamos, para que un concepto exista, primero tenemos que saber cuál es el concepto. Y acá tenemos un problema importante porque no hay acuerdo entre los críticos de cuál es el concepto de epilio. ¿Y por qué no hay acuerdo entre los críticos entre cuál es el concepto de epilio? Porque este es un típico caso del huevo y la gallina.
¿qué hacemos primero? ¿Definimos el epilion y después vemos que entra? ¿O vemos que entra y después definimos el epilion en función de lo que pusimos adentro? Y los dos procedimientos están mal. Obviamente los dos procedimientos están mal, nunca vas a llegar a ningún lado, porque hagas lo que hagas es un appetitio principi. Me parece bastante transparente que hagas lo que hagas es un appetitio principi. Si definís el concepto de epilion y después ves que entra y que no entra, bueno, vos decidiste de antemano qué es lo que iba a entrar y qué es lo que no. Y si primero recortás el corpus y después lo definís, vos definiste de antemano qué es lo que entra y qué es lo que no. Pero hay que entender la motivación para introducir el concepto de epilion y por qué tiene sentido apelar a esta idea del concepto de epilion. Acá hay dos cuestiones que son bastante importantes. Primero, el surgimiento de una poesía épica breve o muy breve, breve y o muy breve, que podemos sospechar no existía del todo previamente, excepto quizás en el género hímnico, en la poesía hipnódica, por ejemplo, los himnos homéricos de alguna manera son epilios. Ustedes lo conocen, los himnos homéricos son poesía en hexámetro, himnos homéricos largos en realidad. Son poesía en hexámetro, los himnos homéricos largos son poesía en hexámetro que relata una breve historia del dios en menos de 800 versos, más o menos el más largo creo que tiene 700 y pico. Pero son himnos, no son poesía épica heroica. El epilio siempre es poesía épica heroica. Entonces, tenemos este surgimiento de la poesía épica breve o muy breve. ¿Y por qué digo breve o muy breve? Porque si uno depende cómo ponga el límite del epilio, ahí es donde entra el problema de qué cosa entra o no entra en el epilio. Porque si yo les digo Trifiodoro es epilio o no es epilio, ustedes me dirán, bueno, es un poema épico breve. Sí. Entonces, uno diría, entra en el epilio. Pero por otro lado, vamos a ver que hay muchas cosas del epilio helenístico que Trifiodoro no tiene. Por otro lado, la Écale de Calímaco, uno de los textos que vamos a ver ahora, es el epítome del epilio. Tiene todos los rasgos que caracterizan el epilio, excepto uno importante y es que tiene más de 1000 versos. Y entonces uno diría, pero si vos vas a sacar la Écale de Calímaco del grupo de los epilios, acá hay un problema grave. Porque el problema está en la intención del concepto de epilion como una intención de definición, como la idea de voy a definir un grupo de poemas como si fuera un género. Y hay una razón por la cual el género como concepto, no existía el concepto de género epilion en la antigüedad. Y es que el género no existía como un género. Hay un estilo, lo que hay es un estilo compositivo, que tiene dos rasgos, que tiene dos ramas completamente separadas. Una es la rama que va desde los himnos homéricos va por la E-Rapa, la Écale, va por el idilio 24 de Teócrito, y llega hasta Trifiodoro, a Trifiodoro, a Coluto, a Museo, bueno, la Europa de Mosco, me volví para atrás, ¿no? Bueno, autores que nosotros vimos, de Europa de Mosco ahora lo voy a comentar en un par de minutos, que tiene que ver con la composición poética breve, la composición épica breve, que es, bueno, el nombre de la clase de hoy, ¿no? La composición épica breve. Heroica, épica heroica. Es decir, componer un poema épico no en las dimensiones de Homero, sino en una dimensión mucho más manejable, que en realidad no solo tiene antecedentes en los himnos homéricos, sino que en realidad, si uno no se esfuerza mucho, posiblemente ya existiera también en poemas del siglo épico. Es posible que poemas del siglo épico fueran poemas de 2000, 3000, 4000 versos, no más que eso. Entonces, en realidad acá no hay nada necesariamente nuevo. Hay algo nuevo si uno se pone a contrastarlo con Homero. Y hay algo nuevo y algo específico si uno lo piensa en términos del himno 2 de Calímaco, el famoso fuera, digamos, qué horror el río Asirio. Bueno, esto ya lo van a ver el año que viene. Y si lo cursaron en literatura dirán tipo, bueno, disculpen los que no sepan de qué estoy hablando. Lo importante es que en Calímaco hay Calímaco plantea una estética de la brevedad
que muchas veces ha sido interpretada por los propios antiguos, incluso como una estética en contra del poema largo. Digamos, la idea de Apolonio está mal porque es un poema largo. Por supuesto, esto está mal, hay mucho trabajo contemporáneo sobre demostrando que esto está mal, pero los propios antiguos lo interpretaron así. Entonces, para la tradición literaria, la idea de componer un poema breve ya en sí mismo tiene algo de calimaqueo. Porque si yo heredo la idea de... Hay una tradición de un debate entre los que... Es como el debate entre conceptistas y culturalistas. Así, culturalistas. En la España del siglo de oro, creo que estoy diciéndolo bien. Bueno, no importa que en la época ese debate sea muy relativo. Si estás escribiendo en el siglo XVIII o el siglo XIX, ese es un debate que vos heredaste. Pero hay otra rama, que sí es una innovación fuertemente helenística, y es la idea de la composición épica breve íntima. Que ya no se trata de simplemente componer épica heroica, sino que se trata de resignificar el concepto de épica heroica. No contando solamente o no contando los grandes eventos de los héroes desde la perspectiva homérica, grandilocuente de la épica, sino desde una perspectiva de la cotidianeidad. Y esto es muy helenístico por una razón muy sencilla. Es muy helenístico. En realidad es muy helenístico por una razón muy sencilla que es algo que está muy en el espíritu de la época. Humanizar la herencia. Y lo vemos sobre todo en la estatuaria helenística. En realidad la estatuaria helenística no vemos mucho porque está perdida, pero las descripciones de estatuas helenísticas, sí, esto es afortunadamente para nosotros un género, la descripción de estatuas, lo que vemos es una pasión por el realismo, pero no solo por el realismo en términos anatómicos, que la había, fuera de toda discusión la había, sino también por el realismo en términos de representar lo simple y lo cotidiano. La época helenística es el siglo XX. O sea, vamos a decirlo, creo que ya lo dije en algún momento, pero a veces se me escapa y lo tengo que decir. La época helenística es el siglo XX. O sea, tiene que tener el siglo III a.C., fue el siglo XX en el arte. Todo lo que pasó en el siglo XX en el arte pasó en el siglo III a.C. primero. Después se perdió, se olvidó, volvimos para atrás. Pero todo lo que ustedes saben que pasó en el siglo XX en el arte pasó en el siglo III. Bueno, sin contar los avances tecnológicos, ¿no? Por supuesto. Y esta tendencia estética del Epilion, esta tendencia estética de contar lo chiquito o contar lo grande desde la perspectiva de lo chiquito, es una tendencia que vemos ante todo en una serie de poemas de poetas, Calímaco, Teócrito, Mosco, y después se hereda sobre todo del Epilion latino. En el Epilion griego, de alguna manera esto se debilita bastante y cuando tenemos a Trifiodoro, por ejemplo, a Trifiodoro o a Coluto o a Museo, ya no estamos ahí. Claramente, digamos, ustedes vieron Trifiodoro, Trifiodoro no tiene nada de cotidiano ni nada de chiquito. Todo lo contrario, cuanto más grandilocuente mejor. Es concentrado, es calimaqueo en el sentido de heredar esta cosa de la concentración y de la potencia del lenguaje, pero no es chiquito, es Homero en una píldora. En buena medida algo parecido pasa con Coluto, con Museo, pero en Coluto y Museo ya vemos fuertemente la influencia de Nono. Y ahí ya lo cotidiano y lo humano se manifiesta de una manera más barroca. Que esto, bueno, lo que hablamos cuando hablamos de Nono. No de la manera que vamos a verlo en el Epilion alejandrino que vamos a ver hoy. Entonces, hablar de Epilion como género es útil en la medida en que entendamos que el Epilion no es un género, que es un estilo, que hay algo estilístico en el Epilion como fenómeno y que tiene que ver, sí, con la brevedad, por un lado, pero más que con la brevedad, eso es una de las ramas, tiene que ver con un modo de composición y de aproximación a la épica, que no tiene que ver con el largo del poema, porque un poema puede tener 4000 versos y seguir teniendo el mismo estilo que vamos a ver en la Écale. Y de hecho, no sabemos cuántos versos tenía el Idilio 24 de Teócrito, pero quizás tenía más de 1000, 1200, 1500, 1300, 1400. Entonces, ¿tiene sentido hablar de Epilion? Sí, porque nos resulta cómodo hablar de Epilion porque rápidamente entendemos a qué estamos hablando.
Pero cuando hablemos de Pilion, recordemos siempre que hay dos formas de hablar de Pilion, por lo menos dos formas de hablar de Pilion. Cada una tiene su utilidad, y cada una tiene su utilidad. Pero en sentido estricto, si uno quiere hablar de Pilion como lo más interesante del Pilion, lo más novedoso del Epilion, por fuera del hecho de que simplemente un poema breve, vamos a estar pensando en el Epilion alejandrino al estilo de la década del Ilio 24. Un Epilion fuertemente estilístico. Un Epilion que no tiene que ver con ser simplemente el diminutivo de Epos, porque es más chico, sino que es el diminutivo de Epos, porque efectivamente toma el Epos y lo convierte en algo mucho más chiquito. Bien, ¿alguna pregunta? Perfecto. Continuemos. No, había preguntas. Dale, dale. Sí, no, es que no sé bien cómo formularla. Primero, cuando hablamos de poesía breve, la palabra breve se refiere a no la extensión de Homero, básicamente. En realidad, no la extensión, menos de la extensión de un canto homérico, es una de las definiciones tradicionales. Tipo 700 versos por ahí. Claro. Pero como digo, es muy relativo porque la ECA le tendría un poco más de 1000 y el Idilio 24 de Teócrito también puede ser que tuviera un poco más de 1000. Entonces, la brevedad es siempre relativa. Digo, o sea, Apolonio frente a Homero es breve. Claro. Pero la definición clásica de Pilion es menos de un canto homérico largo, o sea, menos de 800 versos. Ok. Y de todas maneras esto es bastante conflictivo si pensamos en que hay un montón de lo que fue escrito que no tenemos, ¿no? O incluso tenemos, por ejemplo, un poema de 700 versos que quizás tenía 1000 más y no los tenemos, por ejemplo. Exacto. Bueno, efectivamente ese es el problema fundamental y es que estamos hablando de estamos hablando de una clasificación genérica sobre una cantidad de evidencia que es ridículamente escasa. Así que siempre es peligroso y cuando uno habla de géneros, cuando uno trata de introducir un género que los antiguos no reconocían, y uno se está metiendo en camisa de once varas siempre, porque por alguna razón no lo reconocían. Si alguien que tenía 100 veces la cantidad de material que tenemos nosotros no se daba cuenta de que eso era algo agrupado, que eso te correspondía a un género, por algo era. Y muy probablemente ese algo es que en realidad había 7000 gradaciones que iban de una punta a la otra. Y había poemas de 15.000, 14.000, 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000, 800, 600, bueno, paso a 200, 600, 400, 200 y 100 versos. Entonces, si había toda esa gradación, digo, hablar de que los poemas de menos de 1000 eran un género y los poemas de más de 1000 eran otro género, es bastante ridículo. Claro. No sé si terminaste de preguntar. Bien. Sí, era como para poner en común esto de que es bastante conflictivo pensar en... Sí, la palabra que está buscando es ridículo, es simplemente ridículo, pero los críticos muchas veces tienen esta obsesión con pelearse por definir un concepto que no genera no tiene ninguna utilidad, no nos ayuda a entender nada, pero al crítico le da mucha tranquilidad de que inventó un concepto. Entonces, pero Claro. no. La evidencia primero, la evidencia primero, el análisis después, no el análisis primero y la evidencia después. El caballo y el carro y todo eso. El asno, para tomar la primera carta de la clase. Bueno, Epilio. Tenemos unos cuantos epilios latinos, de los cuales no voy a hablar. Para nada, no voy a ni siquiera mencionarlos. Pero existen. Pues pueden ir, buscarlos, están en el companion del Epilion ahí de Baumbach y Barr, lo pueden encontrar, alguna lista de epilios latinos. Existen, insisto. Pero los que nos interesan son los griegos. Y acá el epilio griego, en el sentido del epilio alejandrino, tenemos varios representantes, por lo menos cinco representantes muy claros. La Hécale de Calímaco es uno de ellos, que es el primer texto que vamos a ver. Después tenemos los idilios 24 y 25 de Teócrito. El idilio 22 es una situación un tanto ambigua. El idilio 22 es el de los dioscuros. Yo creo que es un himno, no es épica, sino himno. Pero bueno, es una distinción tan fina que tampoco es fácil
plantearla. El problema fundamental es que tiene un comienzo hipnódico y un cierre hipnódico, y eso es, digamos, himno. O sea, básicamente vamos a ver el comienzo de los dos poemas, tanto vamos a ver el comienzo del Idilio 24 y de la Ekel, y van a ver que no tiene nada de hipnódico. Pero con el tema del cierre, hay un problema con el cierre, bueno, no viene al caso. Digamos simplemente que la distinción es medio fina. Y después tenemos la Europa de Mosco y la Mégara de Mosco, que no es de Mosco en realidad, es de un autor, digamos, fue transmitida como de Mosco, pero no es de Mosco. Y alguna que otra cosa por ahí hay, alguna otra cosa fragmentaria. ¿Qué rasgos en común tienen todos estos poemas? Bueno, en primer lugar, que si bien todos se concentran en una tradición, en algún aspecto de la mitología, algunos de ellos se concentran en aspectos mitológicos muy reconocidos, por ejemplo, el caso de el Idilio 24 que vamos a ver hoy, se concentra en el episodio famoso de las serpientes que envía él a matar a Heracles, cuando es un bebé. También tiene una tendencia a incorporar algunos episodios mitológicos un poco menos explorados. Bueno, en la Europa de Mosco tenemos el secuestro de Europa, que si bien no es un episodio mitológico menor, es más popular en el arte iconográfico, hasta donde sabemos que en la poesía. La Hécale de Calímaco se trata de uno de los trabajos de Teseo, la captura de la muerte del toro de Maratón. Bueno, etcétera. Pero no es algo tampoco universal. Lo que realmente caracteriza a estos textos es el hecho de que relatan estos eventos épicos desde la perspectiva de el hombre común, si quieren. Eso es horroroso decirlo, pero es quizás la manera más precisa de decirlo. Es la perspectiva del hombre común. La perspectiva de una persona común que se encuentra con un héroe. Y esto lo vemos en la Hécale, lo vemos en el Idilio 24, lo vemos, bueno, en el Idilio 24 no, lo vemos en el Idilio 25, lo vemos en la Europa y en la Europa de Mosco, en el Idilio 24 y en la Mégara, lo que vemos es a los héroes convertidos en personas comunes. En la Mégara en particular, un poema muy interesante, lo que vemos es a Megara, la esposa de Heracles, y a la madre de Heracles, que se me escapó el nombre. ¿Cómo se llama la madre de Heracles? ¡Uy, Dios! No es una pregunta retórica, ayúdenme. ¡Ay! Lo estoy buscando. Alcmena. Alcmena convertidas en dos mujeres comunes, hablando de Megara llorando por el que Heracles no estaba nunca en la casa, y Alcmena diciendo que se quedara tranquila, que ella la quería mucho, y que preocupándose por un sueño que tuvo que predice la muerte de Heracles. Pero acá, y esto es un detalle no es menor, no se trata de una situación parada, no es un mimo en donde Megara y Alcmena están simplemente parodiadas como personajes. Es un poema serio. Lo que pasa es que es un poema serio que está relatado de una manera, de una perspectiva diferente. Y vamos a ver exactamente eso en el Idilio 24 de Teócrito. En líneas generales, lo que caracteriza a todos estos poemas es una intimidad muy grande. Es una aproximación íntima a la épica. Es esta idea tan contemporánea de voy a contar no la gran batalla del héroe épico que salió a enfrentarse, sino su sufrimiento con su familia, la historia de su infancia y todas esas pavadas que a nadie le interesa. Porque lo que queremos ver es la parte de la guerra. Bueno, si ustedes no están de acuerdo conmigo, el epilio helenístico les encanta. Les va a encantar. Porque es justamente eso. Es esa mirada íntima hacia el héroe que se convierte en un ser humano. Porque al contar la historia como la historia de un ser humano cualquiera, el héroe se convierte en un ser humano también. Bueno, pero vamos a ver
los textitos. Ahora, si el primero es que haya alguna pregunta antes de que vayamos al texto. Hoy estoy puntual como loco. Llénenme 30 segundos y llegamos a las 8:30. No hay preguntas. Bueno, vamos al texto. Ahí está la carita. Sospecho que hay un proceso psicológico que explicaría por qué me resulta divertido tener la carita mía ahí. Pero no lo exploremos. Que lo hagan los A todos epilios. nos resulta divertido. A todos nos resulta divertido. Que los hagan los epilios del futuro. Explorar lo de la carita. Bueno, primer dato de la école es fragmentario. Eso ya lo habrán notado cuando vieron el texto. Está hecho pelota. La verdad que está completamente hecho pelota. Tenemos algún pedazo más grande que yo puse acá. Pensé en poner alguno de los pedazos un poco más grandes, pero como después tenemos el idilio 24 y ese sí está completo, mejor dije pongo algunos fragmentos más chicos y nada, eso. Además con estos fragmentos nos alcanza para ver lo que tenemos para ver. Como les dije, la ECA le cuenta la historia de un episodio medio desconocido de Teseo, que es la captura del toro de Maratón, la muerte del toro de Maratón, un toro que estaba molestando ahí en la zona de Maratón, y que Teseo va y lo mata. Y en el transcurso de este texto breve, un poco más de 1000 versos posiblemente, se nos cuenta alguna historia breve sobre la infancia de Teseo y cómo vuelve al palacio de Egeo, los conflictos que tiene con su madrastra, cómo obtiene, digamos, el título de príncipe de hijo de Egeo, y el evento mitológico de la muerte del toro. Y también hay un aitión sobre cómo los cuervos se volvieron negros. Sí, pasa eso en el medio, como en algún momento pasaba eso. Pero el grueso del epilio, el grueso de esta historia, es algo que transcurre en la cabaña de una persona que se llama Écale, que es una viejita. Resulta que estaba lloviendo mucho. Cuando Teseo iba para Maratón, estaba lloviendo mucho, y como estaba lloviendo mucho, se metió en la primera cabaña que encontró, golpeó la puerta y dijo: llueve, llueve, déjeme pasar. Y es la cabaña de esta señora Écale, que lo hace pasar, lo seca, le da de comer, y se pone a charlar con él. Y es muy probable que la charla con él, digamos, en realidad muy probable, no, hay una discusión de la charla con él, qué es lo que Teseo le cuenta. Lo que es seguro es que Écale le cuenta cómo ella era una mujer noble, que perdió a sus hijos, perdió su fortuna, y ahora está viviendo en esta cabaña sola, porque perdió a sus hijos y su fortuna. Y su esposo, se perdió todo. Teseo va y mata, se despide, muchas gracias, no sabemos cómo pasaba porque no lo tenemos, pero va a matar al toro, y cuando va a matar al toro, cuando vuelve de matar al toro, Écale había muerto. Aparentemente, digamos, lo que podemos deducir es que todo el tema de los cuervos negros es un castigo porque el cuervo lleva la noticia de la muerte de Écale. Teseo, y el poema terminaría con el establecimiento del culto heroico de esta zona del Ática, en esta zona del Ática de Écale, que es una zona que después se identificó como Écale, precisamente por la hospitalidad que esta anciana había brindado a Teseo. Con lo cual, lo que estamos con la Écale es un mito local. Es muy probable que esto Calímaco lo haya conocido a partir de alguna fuente local de Ática, del Ática, que relataría, local, quiero decir, local del lugar donde se ornaba Écale, ¿no? De los vecinos, de la matanza prácticamente. Era un mito de la zona de la matanza, pura y exclusivamente. La matanza del Ática, ¿se entiende? Digo la matanza arbitrariamente, no por ninguna asociación específica. Y que eso llegó en algún tipo de compilación de tradiciones mitológicas a Calímaco, y Calímaco le gustó y compuso este poema porque justamente daba para hacer este tipo de ejercicio. Entonces, fíjense cómo empieza el poema. En realidad no sabemos si este es el comienzo del poema, pero hay consenso entre los críticos en que debe ser el principio del poema, ¿no? Acta ietis enai en erechtheos en poteguno. Ah, perdón, un detalle.
yo voy a estar hablando de Calímaco y de Teócrito sin ningún tipo de introducción a Calímaco y Teócrito. Porque eso va del año que viene. O sea, esto es, digamos, es un puro cliffhanger. O sea, escúchenme hablar de Calímaco y Teócrito sin saber nada de Calímaco y Teócrito hasta el año que viene cuando veamos Calímaco y Teócrito en detalle. Los que están haciendo literatura griega antigua ya lo hicieron, los conocen un poco. Pero bueno, nada, simplemente esto es una probadita gratis de Calímaco y Teócrito. Acta ietis enai en Erechteos en Poteguno. Una mujer del Ática habitaba antaño en un monte de Erecteo. Entonces, fíjense, tenemos tis actaie, eso es una mujer. O sea, obviamente actaie es el gentilicio de Ática, literalmente sería una Ática. Pero no podemos poner una Ática porque no se entiende. Una aticense habitaba antaño en un monte de Erecteo. Entonces, fíjense que lo que tenemos ahí es el pote, antaño, un típico introductor de cuento infantil, de relato infantil, pote, alguna vez, había una vez, y se nos introduce un personaje que es Actaietis, una mujer del Ática, que es un personaje, sí, una historia sobre una viejita, nos va a contar. Pero fíjense, justamente acá está el chiste. En realidad nos va a contar un relato mitológico sobre uno de los principales héroes griegos, que es Teseo. Pero el tema central que nos plantea es la historia de esta mujer del Ática. En el fragmento 2, que asumimos que está vinculado al comienzo, pero quizás estaba al final. Esto puede ser también una descripción de Hécale después de muerta. Asumamos que estaba al comienzo por comodidad. Nos cuentan que, esta parte la puedo omitir en griego, la honraban todos los caminantes, Pantesoditai, era filoxenía, por su hospitalidad. Pues tenía una casa sin cerrojos. Y como tenía una casa sin cerrojos, Teseo se metió cuando estaba lloviendo, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, fíjense que el rasgo que tiene este personaje, que se nos describe posiblemente acá al comienzo del poema, es su filoxenías. No es un personaje heroico, en un sentido fuerte ni nada de eso. Es una persona que es muy hospitalaria y nada más. Pero es una persona hospitalaria que después nos vamos a enterar que es hospitalaria a pesar de haber perdido todo. A pesar de que se le murieron los hijos, a pesar de que perdió a su marido, a pesar de que perdió su riqueza y a pesar de que perdió su estatus nobiliario. Como les decía entonces, Teseo llega a la casa de esta mujer y acá lo que tenemos en el fragmento 40, que nos llegó en un papiro, es un pedazo de la conversación. Este papiro en realidad tiene otra columna, una o dos columnas más, que tienen un pedazo más de la conversación, que es la parte donde Caleb cuenta cómo se le murieron los hijos, que eso no lo puse. Y fíjense lo que tenemos acá. Bueno, esto no lo leo en griego porque leerlo en griego sería bastante complicado por todas las partes fragmentarias. Nos cuenta, está hablando Teseo claramente, porque nos cuenta que baja a Maratón porque Maratón es más bajo digamos, geográficamente, a fin de, y ese es un Ofra posiblemente, Ofra casi seguro a fin de matar al toro, ¿no? Ahí la conjetura Palas es la conjetura de Gou, podría ser la categueteira del camino, la guía del camino, todo puede ser. Y ahí terminaría, evidentemente, el relato de... ahí marca que terminó el relato de la respuesta, ¿no? Digamos, Hécale le dio de comer, lo secó y en algún momento le preguntó quién era y a Eka le cuenta, le debe haber contado quién es, le cuenta qué es lo que está haciendo y dice, ya está, ya sabes lo que me preguntaste. Y tú, Maya, que podemos traducir por abuela, es un término afectivo para una mujer mayor, posiblemente le diga decime y que tengo el pofé, el deseo de escuchar un poco Tiptón. Y fíjense, ese detalle, ese Tiptón es muy lindo, muy elegante, de ti. Y seguramente ahí explicaría el deseo porque es una anciana que vive en un espacio eremaíe, o sea, en un lugar solitario, en una ermita, podríamos decir,
Y ahí dice la otra palabra que podemos leer, que Neftle, la estirpe, claramente le estaría preguntando por la estirpe, ¿no? De la anciana, que es una pregunta típica en este tipo de situaciones. Decime, ¿cuál es tu estirpe? ¿De dónde venís? Y ahí es donde Écale le contaría. Pero fíjense el contraste justamente entre el relato mitológico, y este sería un contraste muy marcado si el relato de Teseo sobre su infancia y sobre su llegada a Atenas estuviera antes de todo esto. El contraste les quedaría muy reforzado y sería muy coherente con el estilo calimaqueo. El contraste con la vida de esta mujer, que es una ancianita que vive en una casucha y que en realidad es una persona común y corriente que perdió todo. Y eso es todo. Y eso es lo que le pasó a Écale en su vida. Pero perdió todo, pero sigue siendo muy hospitalaria. Entonces, en este poema de la Écale, lo que tenemos es, como suele pasar en Calímaco, una declaración de principios de un modelo épico. Una historia épica, porque es la historia de Teseo matando al toro de Maratón, que de hecho tenía probablemente antecedentes en poemas épicos más extensos, contada desde otra perspectiva, desde la perspectiva de una persona que no es un héroe épico. Y en el centro de esta historia está justamente la historia de este personaje que no es un héroe épico, pero al mismo tiempo, y acá está lo loco, a través del propio poema, Écale se convierte en un héroe épico, porque termina por recibir culto heroico, que es el rasgo clásico de los héroes épicos. Entonces, acá, en un movimiento francamente muy helenístico, el poeta convierte a una persona común en un héroe, rompiendo la lógica básica de la épica, y es que los héroes son una especie aparte. Este movimiento, y de alguna manera inverso, lo vamos a ver en el libro 24 de Teócrito. Pero, ¿alguna pregunta antes sobre la Écale? Y encima que haya elegido una mujer es lo más significativo todavía, ¿no? Porque no hay heroínas trágicas, digamos. Yo no iría tan lejos como no hay heroínas, pero ciertamente Obvio el que es hecho mucho de que sea decir. una mujer, más importante que es una mujer anciana. Pues si fuera una mujer joven, sí hay, digamos, una serie de tradiciones épicas sobre mujeres jóvenes. Atalanta, piensen en la amazona, no me puedo poner el nombre de la amazona que combate con Aquiles. Teseo mismo combate con las amazonas, Heracles combate con las amazonas. La propia Penélope es un personaje heroico. Pentesilea, Ale. Gracias, Pentesilea. Pero acá estamos ante una mujer anciana protagonista. Y ahí hay un doble movimiento. Porque es cierto que es una mujer, pero también es una mujer anciana. Y eso es un doble movimiento de marginal, de elegir un héroe poco común. Digo, hasta el punto es un héroe poco común que al día de hoy los héroes ancianos son excepcionales. A eso hemos llegado. Todavía no salimos de esa lógica. Bueno, salimos con la película de Stallone, ¿no? Toda esta serie de películas de Stallone. Yo nombre no me acuerdo. Los Indestructibles. A ver, no me acuerdo cómo se llamaba en inglés. Los Indestructibles es claro en español. Sí, pero no me puedo dar el nombre. No importa, igual nos desviamos del tema porque Icali claramente no es una persona que va a agarrar una ametralladora. Pero el chiste, el punto de la ancianidad se sostiene. Entonces, sí hay una cuestión de elegir un personaje marginal. De elegir un personaje fuertemente marginal. Y fíjese que es marginal por partida doble. Porque ese detalle que nos dice que habita en solitario sugiere que de hecho era un personaje marginal dentro de la comunidad en la que estaba. O sea, Écale ni siquiera podría decir, podía gozar del carácter heroico comunitario típico de la poesía clásica, de la poesía democrática ateniense, la idea de la comunidad como una agrupación heroica. Écale está aislada hasta de la comunidad. O sea, es mujer, o sea que está aislada de la actividad guerrera de los hombres,
Es una anciana, con lo cual no puede casarse ni tener hijos. De hecho, los hijos los pierde. Es pobre y vive aislada de su comunidad. Es el antipersonaje heroico. Si ustedes quieren un personaje antiheroico en Grecia, es Hécale. Y sin embargo, Calímaco la pone como contrapartida de Teseo. Y el poema termina con Teseo reconociendo el carácter heroico de Hécale. Es grosso. Y no me digan que si eso no es el siglo, si eso no es poesía del siglo XX, no sé qué es poesía del siglo XX, francamente. Digamos, otra que realismo ruso. Habría que Sí. haberle dado, tendría que haber usado la ECA, les hubiera salido mucho mejor. Me iba a decir que en el segundo fragmento ya se menciona como esto que la hace tan, algo muy significativo de ella, esto de la hospitalidad, como que lo pone también en primer lugar. Claro, y fíjense que además usa Tion, lo honraban los caminantes, que es algo, un acto, una actividad propia de los héroes épicos. Honrar a alguien es algo de estar de Timé, de la misma raíz de Timé. Pero noten que son los Jodita y los caminantes la honraban. Las personas que pasaban por ahí la honraban porque les daba hospitalidad. Y de alguna manera eso también, fíjense que es la inversión de la historia de los dioses, ¿no? De llegar. Fíjense que además también hay un juego en el poema con la inversión de la historia tradicional de Baucis y Filemón, por ejemplo, de los dioses que llegan a la casa de las personas disfrazados. Acá es el anciano es el lugar al que llega el héroe, pero no hay nadie escondido, digamos, no hay una cuestión escondida. El que recibe honra es el anciano. Bueno, en realidad no está tan invertido. Perdón, dije inversión, pero no dije nada. Olvídense, en realidad no es inversión, es una lógica muy parecida. Tiene que ver con honrar a alguien por su actitud ante el caminante, ante alguien que aparece desprevenido. No hay ninguna lógica invertida. Funciona igual. No tengo que improvisar. Sepan disculpar. 3 de cada 4 veces me sale bien improvisar. Así que quizás tengo que seguir improvisando y aceptar cuando me equivoco. Bueno, pasemos al idilio 24 porque no tenemos tiempo. Bien, en el idilio 24 les comentaba antes. Si tienen más preguntas de la ECA, las puedo responder después. Anótenlas. En el idilio 24 les comentaba lo que tenemos en la historia de las serpientes, del evento, del momento en donde Hera envía 2 serpientes para matar a Heracles en su cuna. Que es un evento que ya está relatado en Píndaro 2 veces, en el Pean 2 y en, creo, una de las sísmicas. Con lo cual estamos ante un evento mitológico muy reconocido, muy importante, ¿no? No es un evento mitológico menor como en el caso de la Hécale. Pero acá lo interesante es cómo decide contarlo Teócrito. Perdón, disculpen. Esa es la primera parte del poema y habría una segunda parte del cual tenemos solamente el comienzo, en donde se nos relata la juventud de Heracles y los maestros que tenía Heracles. Esa parte tenemos solamente el comienzo con un pequeño catálogo de maestros, pero está perdido el resto del poema. En realidad hay una serie de discusiones sobre si el poema está terminado donde lo tenemos o no. Hoy el consenso mayoritario es que no está terminado. No nos llegó entero, quiero decir. Pero la primera parte, que es la que tenemos completa, que es quizás la más linda, es justamente este episodio. No vamos a verlo entero porque son como 200 y pico de versos, pero vamos a ver unos pedacitos que nos ilustran bastante de cómo viene la cosa. Veamos cómo empieza. Heraclea de Camnem, Memon eontapoz amideatis alcmena kai nictio neoteron ificlea amphoterus lusasa kai empleesas galactos halkeian catetekenes aspida tam terelau anfitrión calon hoplon apesquil leusi pesontos. Haptomena de guina que falas mi tesa topaidon. Heude tema brefea gliquidon caeger simon gimnos. Heude tema psija diadelfeoi euso ategna. Olvioi eunazoi secai olvion ao hicoiste. Hosfamena dinese sacos megatus kelengiptos. Y hay que leerlo con este tonito porque es un cuentito de hadas.
¿Cómo empieza este poema? Bueno, nos establece el tema, el comienzo, Heraclea. Y eso es un comienzo bien épico. Heraclea. Cantame la historia de Heracles. ¿Y qué es lo siguiente que pasa? Decamenon, de 10 meses, y se voló todo. En 2 palabras. Eso es muy, muy lindo, muy helenístico. En 2 palabras hizo, construyó toda la tradición épica, se cargó en el hombro la tradición épica y la voló en pedazos. Porque, claro, va a contarnos de Heracles, pero nos va a contar de Heracles cuando era bebé. Creo que eso se le pidió en 2 palabras. Podría haber dado esas 2 cosas y era la clase entera y nos ahorrábamos como 1 hora. No importa. Lo importante, ahí está. Nos va a hablar de Heracles cuando Decamenon eonta, ¿no? Cuando Decamenon eonta, era un bebé de 10 meses. Y fíjense otra vez, Pog. Ese Pog es poca. Yo me equivoco, poca. Poque. Poca. Creo que es poca. Que es el pote dórico. Esto es dórico, Teócrito escribe en dórico. Vayan prestando atención, porque esto va a ser importante en el futuro. Esto es pote, o sea, fíjense que es lo mismo que la écale. Y de hecho, si yo no me equivoco, en la misma posición, no, un poco el de la écale está un poco antes, un poco después. Pero fíjense que es lo mismo, ¿no? Está tomando esta idea de antaño, que es un giro del cuento, un giro del relato infantil. Y lo era, digo, es un giro de relato infantil en Grecia, ¿no? No es un giro de relato infantil nuestro que estoy interpretando. Es un giro de relato infantil en Grecia. Poté y empezar a contar la historia de alguna vez. Había una vez. Entonces, tenemos un movimiento que empieza en Heracles, nos muestra Heracles bebé, nos dice antaño, y ahí aparece Hamideatis, que es lo que el traductor de Gredos puso la princesa de Midea. Y está bien, la idea es la de Midea, literalmente es algo así como la de Midea, que es Almena, que era de Midea. Y entonces acá nos va a introducir a la verdadera protagonista de toda esta primera parte de la historia, que no es Heracles, sino es Almena. Por eso la nombra 2 veces. Y en el centro de los 2 personajes que van a aparecer acá. Heracles, fíjense, al principio del primer verso, y Ficles al principio del segundo. Lo tortuoso de trabajar con poesía helenística es que uno no puede avanzar nunca, porque todas las palabras están puestas de una manera perfecta. Pero bueno, es así, ¿qué se le va a hacer? Entonces, la Mideatis, la princesa de Midea, al final del primer verso, Alcmena al principio del segundo, diciéndolos quién va a ser la verdadera protagonista de esto, y para retomar lo que decía acá, Emilia, noten otra mujer, y en la Europa de Mosco otra mujer. Alguna persona ha intentado decir que el Epilion se define por tener protagonistas femeninos, pero no es cierto, porque el Idilio 25 de Teócrito no tiene protagonista femenino, así que no es cierto. Pero es una tendencia bastante lógica en un tipo de poesía que lo que está buscando es ir a lo íntimo. Y recuerde que el espacio de lo íntimo y el espacio de lo privado en Grecia es el espacio femenino. Entonces, si uno quiere ir al espacio de la familia y de la intimidad, lógicamente va a tratar de apuntar a un personaje femenino más que un personaje masculino. Bien, pero la cuestión es que acá aparece Alcmena y Ficles, que era el hermano, y ¿qué es lo que nos sigue contando? Es que los bañaba y les daba de comer y los acostaba. Entonces, noten cómo desde ese Heraclea del comienzo, seguido por la princesa de Alcmena, que por lo menos, digo, quizás ya no es muy el sumum de la épica, uno todavía podía rescatar algo épico de ahí, se nos va del todo. Porque lo que nos está relatando es algo totalmente cotidiano. Digo, está bien, son Heracles y Éificles, pero son Heracles y Éificles siendo bebés. Y siendo bebés no no me refiero a cuando eran bebés, es haciendo cosas de bebés, que es nada. Sinceramente, la madre los baña, la madre los alimenta y la madre los secuestra. No hacen demasiado. Lo otro que pueden notar, y esto también pasaba en la Écale, fíjense cómo, y esto es un rasgo propio del Emilio, no hay un proemio. Se nos establece el tema en la primera parte, al principio, esto pasa en todos, pero no hay un proemio, simplemente se empieza directo con el relato, porque justamente tiene esta característica del relato breve, y por eso el poteo, el poca acá,
están cumpliendo una función en términos estructurales, porque nos están diciendo, bueno, esto va a ser épica, pero no va a ser épica. Por eso no tengo un proemio, por eso no tengo un proemio épico. Que sí, por ejemplo, vamos a ver Trifiodoro tiene proemio, Coluto tiene proemio, digo, poemas de la otra rama de lo que estábamos hablando de la épica breve tienen proemio. Estos no, porque estos son simplemente cuentitos. Entonces, 5 minutos. Empezamos con esta intimidad y tenemos acá este primer discurso directo. Y fíjense, este primer discurso directo es una de las cosas más lindas de Teócrito. Jeude tema fea, duerman mis bebés, el dulce sueño del que se despierta, duerman almas mías, dos hermanitos, hijos seguros y felices, dichosos descansen y dichosos lleguen a la aurora. Fíjese el clarísimo tono que tiene esto de canción de cuna, ¿no? Duerman, duerman, la repetición de mis bebés, mis almas, hermanitos, y fíjese el carácter, el pensamiento mágico detrás de esto, un pensamiento mágico muy maternal de duerman un sueño dulce, gliquerón, pero duerman un sueño egércimo, del que se despierta. Y fíjense que esto se retoma en el último verso de estos tres, Olvi hoy a hoy, hicoiste. Dichosos lleguen a la aurora. Es decir, la idea acá es ese pensamiento mágico. Vos no le puedes decir al bebé, dormí, si no le decís, despertate. Porque entonces lo que puede pasar es que el bebé duerma, pero no se despierte. Y eso es muy de pensamiento mágico. Y al mismo tiempo muy maternal, manifestando la preocupación maternal que tiene Alcmena por estos dos bebés que está cuidando, y que fíjense que son dos bebés y que los trata como dos bebés. Uno es Heracles. Y noten el otro detallecito, que es que están durmiendo en un escudo, y están durmiendo en un escudo que Anfitrión, el padre de Heracles, un héroe griego con todas las letras, capturó de un enemigo muerto. Son demasiadas cosas todas juntas en pocos versos. Y me quedan 4 minutos, así que paso al siguiente. Pero después me preguntan si quieren. Entonces, vamos al siguiente pasaje. No lo voy a leer en griego porque no llegamos. Voy a leerlo simplemente en español. Estos son unos versos después. Fíjense que esto es el 10. Y acá tenemos el verso a partir del 34. En el medio, bueno, Alcmena se fue a acostar, los bebés se durmieron. Bueno, los bebés se durmieron ahí en el verso 10. Pero la Alcmena se fue a acostar y aparece Hera y Hera le manda a las serpientes. Grita Ificles y Heracles las agarra y les hace le mata a las serpientes. Y todo el palacio se llena de una luz mágica. Porque Zeus la llena de luz mágica para que vean a las serpientes llegar. Pasa esto y el poeta, sin solución de continuidad, nos dice que Alcmena oyó los gritos, Boaz, y despertó primero, Epégrato Prata. Y fíjense lo que sucede, que es un detalle maravilloso. Pone el discurso directo de Alcmena sin introducción, no hay introducción, porque escuchó los gritos y despertó primero, antasta anfitrión. Despertate anfitrión. No dice y le dijo a su marido, porque es completamente, hay una ansiedad desesperada de la madre, escuchó un grito y lo que hizo inmediatamente es despertate. Y fíjense cómo incluso juega con esto, con antasta anfitrión, con el elipsis ahí en ese antasta. El apuro está incluso reflejado estilísticamente. Levantate, anfitrión, pues a mí me paraliza el miedo. Levantate, no te pongas tus sandalias en los pies. ¿No escuchaste qué grito dio el niño más pequeño? ¿Acaso no ves que debe ser muy tarde en la noche y las paredes todas resplandecen sin la clara mañana? Hay algo nuevo en la casa. Hay algo, esposo querido. Entonces, digo, no les puedo marcar todo. Fíjese la repetición antasta, esti en el final. Noten el detalle completamente doméstico, esto es muy lindo, de que le dice no te pongas las sandalias y andar rápido. Y acá hay una cosa que comenta el traductor de griegos, hace un comentario muy lindo que tiene que ver con el contraste, la lógica de contraste acá entre la forma en que un héroe épico se levanta y la forma en que Alcmena le está pidiendo a Anfitrión que se levante. Porque
Un héroe épico se levanta, se pone la sandalia, se pone la capa, se pone el manto, agarra la espada, agarra a esto, agarra lo otro. Y acá el Almeda está diciendo, apurate, apurate que pasó algo. No te pongas ni las sandalias. Bueno, Anfitrión se levanta, porque obviamente, y salta del lecho obedeciendo a su esposa, pero no lo obedece del todo porque agarra, no se pone las sandalias, pero agarra la espada que estaba arriba de la cama y agarra el escudo y la funda. Fíjense que además hay una descripción muy detallada, ¿no? Se precipitó hacia la magnífica espada, esa es la primera parte, o sea, se levanta, va hacia la espada que estaba arriba de la cama, se levanta y se da vuelta, básicamente, y con una mano se estira hacia el escudo de flamante tejido, que estaría apoyado en la mesita de luz, y con la otra levanta la funda de la espada, que estaba hecha de manera... O sea, está marcando el apuro completo de Anfitrión de salir corriendo. Y entonces, Ara, ese entonces es el Ara, Anfilafés, Pastás, la vasta cámara, se llenó nuevamente de tinieblas, en Epleste Palinorfas, Orfnas, marcando que se acabó el episodio mágico, ya está, se acabó, porque Heracles ya mató a las serpientes. Y ahora lo que vamos a ver es Anfitrión, lo que pasa ahora es que Anfitrión grita a todos los serpientes que vayan a buscar a la cámara y llegan y encuentran a Heracles con las serpientes muertas. Pero fíjense el proceso inverso al que vimos en Laécale en cierto sentido. Porque en Laécale lo que vimos es a un personaje común y corriente convertido en un héroe épico a través de su contacto con un héroe épico. Y lo que vemos acá es a un héroe épico, a una serie de héroes épicos, porque Heracles, Almena y Anfitrión, todos son héroes épicos, convertidos en personas comunes y corrientes, porque se colocan en una situación común y corriente. Y note, porque, y esto es lo más lindo de todo, ¿no? Por supuesto, todos los detalles estilísticos que introduce Teócrito para generar este efecto. Porque no es simplemente Heracles era un bebé y la Almena lo puso a dormir. Es el tono en el cual se construye este texto, lo interesante. El énfasis en la actividad maternal de Almena, el énfasis en el detalle de la canción de cuna, el énfasis en Almena como una esposa que escucha algo en la noche y le dice al marido, levantate y apurate que pasó algo. Todo esto es, y esto es este epilio, esto es lo que caracteriza a este epilio alejandrino, esta rama del epilio, que no es solo poesía breve, sino poesía que juega con la convención de la épica para destruir la idea de que el héroe épico es algo completamente ajeno. Lo que el Epilio hace, si ustedes me preguntan a mí, lo que el Epilio hace es tomar esa frase de Homero, de esas ideas de los héroes de los 10 hace 10 gente que las personas de las generaciones de hoy es completamente distinta a las personas de hoy. Los héroes son seres totalmente ajenos a los seres humanos actuales y decir no, no. Los héroes no son ajenos a los seres humanos actuales. Los héroes son personas. Y las personas pueden ser héroes. Bien. Ese es un lindo final. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Damos por terminada la clase si no hay ninguna pregunta. Pregunta, ¿el Iliria este 24 cuántos versos tiene? Conservados están, ya te digo, dame un segundo. Creo que son 200 y pico, o 300 y pico, pero vos estás tirando fruta. No, 140 y pico. Claro, Dije 260, 141 creo que tiene conservados. Pero es posible que fuera bastante más largo, porque no sabemos hasta dónde se estiraba la narración del texto. Perdón, disculpen, hay un papiro incluso, ahí lo acabo de ver. Hay un papiro en donde en realidad el poema seguía. Sí, tenemos nos lo transmite, el poema no nos lo transmite un papiro, llegan los manuscritos de Teócrito, pero hay un papiro que nos muestra que por lo menos 30 versos más seguía y no sabemos cuánto más. Ni sabemos que tenía esos 30 versos, porque el papiro está hecho pelota. Nada más. Bueno, sin nada más, entonces damos por terminado esta clase y nos vemos la próxima con Arriano. Muchas gracias por escuchar.